Buenos días Iván, buenos días Francisco, buenos días Héctor. Yo soy Daniel y este es Ars Jurídica, un podcast sobre pensamiento jurídico. El día de hoy vamos a tratar tres temas muy importantes, difíciles de conectar, pero vamos a intentar establecer un hilo, ¿no? Entre todos estos temazos. Para comenzar, vamos a darle la voz a Iván Rafael Ruiz Gómez, nuestro codirector de la Dirección de Producción Académica y director de la Dirección de Litigio Estratégico, para que nos comparta nuestro tema para la sección de literatura jurídica. Adelante, Iván. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Dani, pues te agradezco mucho por el uso de la palabra. Estimo mucho que la dirección haya adoptado esta iniciativa. Esperemos que sea un espacio para la divulgación del conocimiento y también espero que se convierta en una charla entre amigos y entre colegas. Hoy hablaremos un poco de la teoría de la justicia desde la perspectiva de la filosofía platónica, en específico desde la filosofía del primer Platón, el Platón de la República. Hay un antes y un después entre este Platón y el Platón que escribe las leyes. Un Platón, digámoslo, todavía con la idea del esencialismo puro que se puede ver reflejado en gran manera en obras como El Banquete, Protágoras, y estas obras nos permiten introducirnos un poco a su obra política. Hay que recordar que el primer Platón, el Platón de la República, parte de una tesis en la cual el objeto de conocimiento tiene una esencia independiente al observador, de tal forma que el observador puede advertir el fenómeno que tiene el objeto, pero la esencia de ese objeto está fuera de sí, ¿no? A lo que Platón le denominaba como el mundo de las ideas. Por lo tanto, Platón es esencialmente sustancialista, mientras que Aristóteles sería principialista. Entonces, un poquito de la teoría política de Platón para efecto de conectarlo con el tema de su teoría de la justicia. Platón parte de la hipótesis de que las formas de gobierno tienen que perseguir la unión a través del bien general. Esa es su hipótesis. Ese es el bien que tiene que tener el gobierno. Los estados deben erigirse por el bien general, de tal forma que el ser humano también tiene que perseguir el bien. Entonces Platón, para efectos de hablar un poco sobre esta teoría de la justicia, hace una analogía entre el hombre y el Estado. El hombre, identifica a Platón, que tiene tres cualidades, tres espectros que lo condicionan o bien que lo hacen o que conforman su sustancia, ¿no? Por una parte es la parte de concupiscencia, esto es la parte de los sentimientos. Después viene la parte irascible o de la valentía, que también en algunas otras obras la identifica con el espíritu. Esta distinción se empieza a plantear desde la obra del Fedón. Y por último, la facultad más alta del hombre, la razón. Estas tres, llevadas al Estado, se pueden reflejar en diferentes estratos sociales, los cuales Platón, al igual que el hombre, los divide en tres. Por una parte está la parte de la concupiscencia. Esto se ve caracterizado por los artesanos o la clase trabajadora. Esta parte la identifica Platón como esa parte que es irascible o esa parte que se ve caracterizada por, digamos, tener como única virtud la templanza. Por otra parte, la parte del espíritu o de la valentía la caracteriza a través de los soldados o la parte militar del gobierno. Y finalmente, la parte de la razón la identifica con la clase gobernante. ¿Para qué nos interesa esta división? Bueno, Platón parte esencialmente de un mito denominado el mito de los metales. Un mito que presupone la idea de que las personas nacen con una especie de alma que los condiciona para efectos de pertenecer a un estrato social.
la clase de bronce, que identifica como los artesanos o la clase trabajadora, la clase de plata, que es la clase de los soldados o la milicia, y por supuesto la clase gobernante, la clase de oro. ¿Por qué parte de este mito? Bien, pues porque considera que la teoría de la justicia se sustenta esencialmente en una teoría por la unión y por, podría sonar peyorativo, pero por la conformidad que tienen los integrantes de la polis o del Estado con sus estratos sociales. Dicho en otras palabras, cada una de las partes tiene que conformarse con el estrato social con el que le ha tocado nacer, con el tipo de metal que tiene intrínseco en su alma y por lo tanto no debe de desear subir en este escalafón social. Aquí como apunte, ¿por qué Platón parte de este tipo de ideas? Bien, pues hay que recordar desde una perspectiva desde una perspectiva de historia de la filosofía que Platón pierde a su maestro. Platón pierde a su maestro, Sócrates, a raíz de una forma de gobierno vigente en ese momento que era la democracia. La democracia le arrebata a su maestro a raíz de los anhelos de una clase mayoritaria gobernante. De ahí su aversión por la idea de que al menos los ciudadanos integrantes de la polis estén en igualdad de condiciones para acceder a los puestos del gobierno. Entonces, desde esta perspectiva, Platón puede ser comprendido como una persona que simplemente está intentando justificar aquella forma de gobierno que considera que pudo haber salvado a su maestro. De esta forma, Platón establece que las formas de gobierno pueden ser dirigidas al bien general o bien las formas de gobierno pueden ser dirigidas al bien particular. Cuando la forma de gobierno está dirigida al bien general, son formas no corruptas o incorruptas, ¿no? de formas de gobierno, mientras que las que sí están dirigidas a un bien particular, un bien individual, son formas corruptas. En este sentido, Platón considera que la mejor forma de gobierno es la monarquía, pero la monarquía que es gobernada por una especie específica de rey, un filósofo rey. Platón tiene un pasaje muy célebre en su obra La República que más o menos establece lo siguiente: a menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes y gobernantes, filosofen en modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía, y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por cada uno de estos dos caminos las múltiples naturalezas que actualmente hacen así, no habrá, querido Glaucón, fin de los males para los estados, ni tampoco, creo, para el género humano. De esta forma podemos advertir todos los elementos centrales que les he comentado. Platón parte de una división tripartita sobre el Estado y cada una de esas clases tiene que estar conforme con el trabajo y tiene que tener la virtud que le fue asignada. La clase trabajadora, la clase campesina tiene que tener templanza, la parte militar tiene que tener la valentía y la parte gobernante tiene que tener la prudencia o la razón. En este sentido, esa es específicamente la teoría de la justicia de Platón. A Platón no le interesan esquemas de distribución de los bienes, a Platón le interesa simplemente la unidad como fin último del Estado y que se aniquile cualquier forma de discordia. En ese sentido, la teoría de la justicia plantea esencialmente que justicia es unión y no debe haber discordia. Por supuesto, su teoría de la justicia, cuando intenta llevarla a la práctica, fracasa. Se ve ante la dura realidad de la condición humana que lo obliga a renunciar, o por lo menos a reflexionar sobre su hipótesis establecida en la República, a efecto de revisar su teoría de la justicia en la obra de las leyes. Hasta el momento no sé si alguien tenga algún comentario, si alguien guste hacer alguna aportación. Sí, claro. Yo sí quiero. ¿Se me escucha bien? La, A ver.
¿Se escucha Te bien? Sí, escuchamos sí. correctamente, Héctor. Ah, perfecto. ¿Qué creen que he tenido por ahí entre que me salgo y escucho por cuestiones de conexión, pero confío completamente en que Iván precisamente, creo, porque así se sugirió en el tema, pues, le gusta y conoce el tema de Platón. Escuchaba precisamente la cuestión de los metales y la cuestión de precisamente la equiparación del ente político con la misma ánima, con el alma de un ser humano, ¿no? Y de los elementos, y precisamente va a ser lo que compone Platón con la idea del ser, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente he captado las ideas principales que precisamente comparto y concuerdo, así que quisiera escuchar un poquito más de lo que Iván tiene que ofrecernos para precisamente completar y conjuntar con un comentario distinto, pero pues Desconecto, me sí. parece que vamos bastante bien y muy Todos entendible los demás con seguimos todo aquí. esto, así que sí, 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 me Ya. está gustando lo Sí, que escuchamos de literatura Científicos. jurídica. Ese sería mi comentario. Bueno, comprendí que la idea era... por favor, Dani, por favor, adelante, en lo que se une Héctor también. bueno, yo quiero tratar la relevancia, ¿no? La actualidad que tiene Platón, que la ha tenido siempre, ¿no? No por nada se le considera tal vez el segundo, ¿no? Gran filósofo o tal vez el fundador de la filosofía, ¿no? Es muy interesante que una de nuestras principales referencias para pensar en la política, para pensar en la justicia, sea Platón, siendo que Platón era antidemócrata, ¿no? Y por la misma razón por la que, por ejemplo, la democracia parecía incompatible con la verdad única religiosa, ¿no? Recordemos este pasaje, ¿no? En el que Pilatos le pregunta a la multitud a quién quiere liberar y la multitud decide liberar al criminal, ¿no? Y hace asesinar al Mesías, uno de los pasajes más citados para argumentar en contra de la democracia, ¿no? Pues esa es la misma historia que pasa Sócrates, ¿no? La tiranía de la democracia. Resulta muy interesante y muy actual porque México específicamente vive una etapa en la que, una etapa política en la que está buscando a alguien que tome las decisiones y México nunca ha sido un país con un muy buen entrenamiento democrático, pero lo hacemos, es elección de la persona que toma las decisiones, la hacemos a través del voto, ¿no? Y lo que nos dice, lo que nos recomienda Platón es que elijamos a lo más cercano a un filósofo y yo me pregunto si es que tenemos perfiles mínimamente parecidos a un filósofo, ¿no? En nuestras condiciones actuales. Me parece muy interesante la doctrina de la justicia de Platón. Yo la he leído de otra manera, ¿no? A mí me parece que es más una reflexión acerca del alma que resulta en una doctrina acerca de la organización de los hombres, pero es controversial, ¿no? Es muy interesante. Sí, claro, porque a final de cuentas la República parte de la pregunta central, su hipótesis central es cuál es la mejor forma de gobierno. Y como nos tenía acostumbrado Platón, no es que empiece debatiendo esa pregunta, ¿no? Parte de esta especie de recopilación o de antecedentes que va retomando de diferentes, por así decirlo, áreas del conocimiento para que en algún momento específico las conecte, ¿no? Como tú bien lo estableces. Platón comienza eh, con una discusión de qué es lo mejor para el hombre y de esta aseveración hace una analogía al Estado, de tal forma que compara el alma del hombre, el ser humano, con el alma del Estado, los equipara y si el alma del hombre está conformada de una específica manera, de una manera específica, también, y el Estado está conformado por hombres, es justo, es necesario que
el mismo camino que sigue el alma del hombre, lo siga también el alma del Estado. Una comparación estética, una comparación también que es persuasiva y que en efecto tiene una vigencia que pues incluso nos tiene discutiendo, ¿no? Que es un tema que siempre se aborda, este tema de la teoría de la justicia. Todas las personas que intentan abordar este problema, en la mayoría de los casos parten de Platón, ya si llegan a alguna especie de conclusión distinta o si consideran que hay ciertas cosas que se deben de mejorar, es algo completamente distinto, pero todos discuten con esta obra. Y en efecto, nadie puede prescindir de la actualidad que tiene esta obra y también es necesario que en futuras ocasiones podamos discutir al segundo Platón, al Platón de las leyes, para ver si refuta al joven Platón, al Platón que escribió la República, al Platón que no había puesto en práctica esta filosofía y que por supuesto una vez que la intentó llevar a cabo se llevó la sorpresa de que era difícil materializarla. No sé si alguien más tenga alguna conclusión, alguna discusión al respecto. Sí, Iván, yo tengo algún comentario. Adelante, adelante. Me es, me es realmente llamativo la forma en la que contempla Platón las formas de justicia, partiendo desde el individual hasta la parte colectiva, ¿no? Y creo que no, a día de hoy no estamos tan alejados de la realidad, y aquí podría venir la primer parte funable, pero la democracia es la igualdad más desigual que existe. Me explico por qué. Realmente abordamos desde que, o mejor dicho, Plantón aborda que lo más cercano a quien debería de gobernar debería ser una persona estudiada, ¿no? Digo esto sin entrar más en detalles, pues realmente en la actualidad, creo que al menos en el contexto mexicano, pues no tenemos ni un perfil de ese tipo, ¿no? Y para bien o para mal, los perfiles más llamativos pues son aquellos perfiles que son populares entre las masas, que al final del día únicamente abonan a lo que quiere escuchar la mayoría, sin poder contemplar incluso pues las cuestiones que pudieran ser contrarias al desarrollo de un Estado o al desarrollo de una sociedad. A la par, partiendo de esta división de conceptualizaciones de la justicia, con relación al tema que vendría más adelante, pues tiene muchísima relación, porque dentro de las que contempla, que es la justicia social, realmente hay que ver también los efectos de por qué se desencadena o por qué se solicita una justicia social. En México, efectivamente, existe también una serie de castas, una serie de condiciones económicas y particulares de la sociedad que está divididas y que segmentan a la masa, ¿no? De tal manera que incluso esa definición de hombres o mujeres de bronce, pues también la tenemos nosotros existente, dado que la mayoría de las personas que pudieran entrar en esa categoría, pues son las personas que mueven al Estado mexicano. Asimismo, dentro de esas personas que pudieran contemplarse como entes de bronce, pues encontramos a los grupos más vulnerables que tenemos. De ahí que sería interesante y necesario poder plantear estas teorías a la realidad del México de 2024, dado que la democracia nos da pauta a poder establecer una forma de gobierno, de organización, pero también la forma en la que incluso una democracia pues puede ser perjudicada por ideologías que busquen únicamente satisfacer un interés particular. Es verdad. Y qué bueno que lo... Yo también, Sí, sí, sí. perdón, yo también quería Dile, dile. conducir el tema de la justicia platónica hacia la justicia social, porque la justicia platónica, como dijiste, no tenía
ningún presupuesto acerca de la distribución, ¿no? De la distribución de la riqueza. No era una justicia distributiva, sino no en el sentido de distribución material, sino en el sentido de distribución de funciones, ¿no? De ahí que, de ahí que aún conservemos el concepto de república para referirnos a esa forma de gobierno en que las funciones del Estado están divididas y asignadas a órganos específicos, ¿no? Es verdad, eh, el lenguaje de Platón es también el que inspira en gran medida el lenguaje marxista, ¿no? Acerca de la teoría de clases, acerca de la necesidad de que el filósofo transforme, ¿no? De que el filósofo ascienda al rango de poderoso, ¿no? Y por eso es que Marx invita, ¿no? Vamos a dejar de filosofar, ¿no? Es hora de transformar el mundo. Es doloroso ver cómo nuestro país está gobernado no por las ideas, no por el pueblo, sino por el interés, ¿no? El interés económico de unos cuantos. Y Platón proporciona un marco lingüístico, Platón y Marx, por supuesto, proporcionan un marco lingüístico para pensar en este enorme problema, ¿no? En el problema de la distribución de la riqueza y en el problema de la distribución del poder. ¿A quién le vamos a dar el poder? ¿A quién le damos el poder? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que intenta responder Platón. Por supuesto, ¿no? Y como tesis central también, eh, su idea principal de que la teoría de la justicia tiene que perseguir el bien general, ¿no? Esa es la finalidad de la justicia, la persecución de un bien general, y que cuando este no es el objetivo último del gobierno, empiezan las formas corruptas, ¿no? Empezando por temas de la oligarquía, la democracia o la demagogia, y finalizando en la tiranía, ¿no? Pues sin duda es un tema muy, muy interesante y que espero que se pueda abrir para más ocasiones y que se puedan abrir también este tipo de espacios para seguir discutiendo sobre este tema. Pues te daría de nuevo el uso de la palabra, Dani, para que podamos continuar con el itinerario del día de hoy. Perfecto. Pues qué formales nos pusimos, ¿no? A lo mejor por el tema tan abstracto. Yo estoy seguro de que Francisco va a cambiar ese tono que tuvimos hasta ahora en el podcast, porque el tema que le toca le apasiona y remueve sus entrañas. Pues bueno, ya llegó el momento no tan funable, espero, pero va. Siguiendo con el tema, denominado la situación actual de los sujetos de derecho agrario, me es necesario partir desde antecedentes y de estadísticas que tenemos contempladas en la estadística del Registro Agrario Nacional y de otras instituciones. Como dato, tenemos en el territorio nacional 196.437.500 hectáreas, las cuales están divididas en 99.732.295 hectáreas que corresponden a propiedad social. Esto significa tierra de ejidos y o comunidades. A la par, de esas 99.000 hectáreas o 99.000 millones de hectáreas, tenemos 97.411.142 hectáreas que están regularizadas. ¿Qué significa esto? Superficie que fue delimitada, medida y atendida por lo que fue Procede, FANAR y RAJAT, programas de certificación y titulación de lo que son la propiedad social en México. Y a la par también tenemos que existen en el territorio nacional 32.229 núcleos agrarios, de los cuales 29.813 son ejidos y 2.416 son comunidades. Asimismo, nos vamos a encontrar que la población que radica en esos núcleos agrarios asciende a más de 5 millones de personas, e incluso un poco más, dado que la estadística del Registro Agrario Nacional todavía no está actualizada y únicamente se quedó en la actualización del 31 de diciembre de 2022. ¿Y por qué parto desde esa premisa de los números o de la estadística? Por una sencilla razón. México tiene más propiedad social que propiedad privada y pública,
en el entendido de los tres tipos de propiedad que existen en el territorio nacional, pero lamentablemente únicamente nos enfocamos a dos, que es la propiedad pública y la propiedad privada. Y en este caso espero, no me dejen mentir, que cuando ustedes atienden un asunto o incluso cuando estábamos en la universidad y escuchábamos temas como derecho agrario, decíamos, sí, ¿no? Puro campo, ¿no? Puro pinche cerro ahí vamos a encontrar. Pero no, realmente el derecho agrario va más allá de eso, únicamente de encontrar un cerro, de encontrar vacas, ¿no? El derecho agrario es realmente amplio, tanto en el aspecto jurídico, tanto en el aspecto económico, social y cultural, que es necesario atender. Ahora bien, antes de continuar, dejaré una serie de preguntas que espero ustedes me puedan apoyar a responderlas y únicamente para entrar en materia. ¿Sabes cuál es el origen de la propiedad de tu hogar? Primera pregunta. Segunda, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones y o cuál ha sido tu lugar preferido para vacacionar? Y tercera, ¿conoces dónde transitas? Dejemos esas tres preguntas sobre el aire y esperemos contestarlas un poco más adelante. Bien, regresando a esta parte de los números y del tema que nos toca el día de hoy, México tiene muchísima propiedad y muchísimos sujetos de derecho agrario. ¿Qué es lo que no tiene México y qué es lo que no tiene en específico el Estado? Mecanismos para la protección de estas personas. Si bien es cierto que con la reforma del artículo 27 constitucional de 1992 y la abrogación de la ley de la reforma agraria y pues la expedición de la ley agraria, de la actual ley agraria, surge la figura en la que se crean los tribunales agrarios, estos órganos constitucionalmente autónomos para la impartición de justicia en México, en específico para sujetos de derecho agrario y para la superficie que corresponde al tipo social. Asimismo, surgen instituciones o autoridades, mejor dicho, en materia agraria como lo son Registro Agrario Nacional, SEDATU, que en sí pues ya existían, pero que fueron reformadas o adecuadas a la realidad, pero que realmente pues se quedaron en 1992 o un poco más atrás. Partiendo de esta concepción, también nos encontramos que la misma reforma del 92 fue una reforma controversial. ¿Por qué fue controversial? Anteriormente, la propiedad social únicamente estaba a disposición de lo que son los sujetos de derecho agrario. Con esta reforma en la que se introduce la concepción del modelo económico, del modelo neoliberal, encontramos que la propiedad social ahora puede ser también sujeta de comercio, sujeta a través de enajenación de derechos parcelarios, cesión de derechos sobre tierras de uso común o incluso, que esta es la parte más compleja y más controversial en este tema, que las sociedades puedan adquirir tierras de ejidos para la o producción o para la construcción de proyectos en pro del beneficio no social, sino realmente del beneficio particular. Porque lo único que denotan estas instituciones, o mejor dicho, estas empresas, pues es incrementar su valor en las bolsas de valores de diferentes estados alrededor del mundo. Ahora bien, avanzando un poco más sobre esta situación, existen mecanismos de defensa en materia agraria, tales como son acciones establecidas en la ley orgánica de los tribunales agrarios. No obstante, tampoco no existen quienes empiecen a innovar en esta conceptualización. De ahí que nos vamos a encontrar con problemas tales como la falta de propiedad para el establecimiento de una vivienda digna, la falta de recursos naturales, como lo es el agua, la vulneración al derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué hago todo este enlace de derechos y de números y de conceptos? Por una sencilla razón. México, al día de hoy, tiene muchísimos problemas de tipo social, pero no solamente problemas laborales o problemas, digamos, de ese tipo cuando hablamos del derecho social. No, México tiene problemas sobre la propiedad. La propiedad que al día de hoy ha sido adquirida por empresas, por instituciones voraces que únicamente buscan acrecentar la riqueza pues en sus bolsillos y delimitan y afectan el patrimonio de las personas. A la par de la vulneración de derechos humanos por parte de instituciones como lo es CERRAN, y sí, sí, sí es para ustedes que no trabajan en Puebla, y a la par también de abogados de la vieja escuela
con una connotación mediocre en el sentido de no poder innovar o buscar a través de litigio estratégico, a través de la creación de nuevos conceptos, formas de poder solucionar problemas. Regresando a esta parte, compañeros, creo que es importante conocer o partir desde en dónde estamos parados. Y motivo por el cual los invito a que podamos empezar a contestar esas preguntas para ir avanzando sobre esta dinámica. Sale. Pues yo coincido, la historia de México es una historia de despojo. Conozco el origen de mi propiedad, sí, es una propiedad adquirida por medio de, bueno, ni siquiera completamente adquirida, ¿no? Es un problema enorme definir la propiedad en el contexto de la hipoteca, ¿no? Es una propiedad adquirida por vía de Infonavit, ¿no? Por vía de crédito para trabajadores. No, en este caso Fobiste. Ajá. Conozco el lugar en el que transito. Eso es un poco más complicado. Ah, a qué te refieres, Francisco? Ok, vamos regresando con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la propiedad? ¿Cuál es el documento por el cual dices, ok, esta es mi propiedad o esta puede ser mi propiedad? ¿Qué te Ah, ofrecieron o qué le ofrecieron a tu familia? ah, ¿El título de qué? ¿De propiedad o...? ajá, te refieres a lo que le llamamos escrituras, ¿no? Las copias, que son una copia fiel del registro público de la propiedad, ¿no? Así es. De mi parte, en efecto, también como Dani lo establece, la propiedad de la casa, de su casa también, es Gracias. adquirida mediante la figura de Infonavit. Y en efecto, el documento que nos ha permitido acreditar ese dominio, ese acto traslativo de dominio, pues son estas copias certificadas de los instrumentos notariales, ¿no? En donde se han hecho el tiraje de este tipo de escrituras públicas. Ok, aquí les voy a hacer una pregunta. Ustedes, obviamente creo que, pues, no desconozco de Héctor, pero pues yo también creo que somos todos de la UAP y todos tenemos noción de lo que es San Manuel, ¿no? Sí, así es, sí. Sí. Ok. ¿Qué creerían o qué ustedes creen que la UAP es propiedad privada? ¿O tiene su origen naturalmente de la propiedad privada? Oh. Entiendo que no, ¿no? Es un terreno proporcionado por el Estado. ¿Y saben cuál fue el origen de ese terreno proporcionado por el Estado? Tiene que ver creo que hay un pedazo obtenido por expropiación y hay otros edificios obtenidos por sucesión, ¿no? Ok. Ujú. Vamos un poco a la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es un acto por el cual el Estado adquiere de vuelta la propiedad de algún predio, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el fundamento constitucional de la expropiación? El artículo 27. Ujú. Párrafo segundo, exactamente. Y aquí vamos a encontrar una cuestión importante. El terreno de San Manuel o la zona en la que se ubica BUAP es un ejido, la cual, pues, dada la urbanización, la mancha urbana que indudablemente no podemos parar a día de hoy, pues se apropia de esas tierras sociales y empieza a construir lo que son eh, pues hogares, ¿no? O obras necesarias para el desarrollo de la comunidad. Aquí me gustaría ustedes conocer, me gustaría de ustedes escuchar si logran o logramos entender la importancia de la materia o la importancia de conocer incluso dónde estamos parados con relación al desarrollo social. Eh, sí, voy a compartir esta idea. Específicamente el lugar en el que está ubicado el fraccionamiento en el que yo vivo fue colocado sobre un terreno federal. No estaba autorizada la construcción y eso ocasionó la pérdida de una gran cantidad de biodiversidad y además el fraccionamiento ha traído una cantidad enorme de animales, de perros y de gatos
que seguramente están afectando las cadenas tróficas del bosque de encinos, del sistema de cerros de Amalucan, ¿no? Yo también creo que es muy importante saber en dónde estamos parados. Creo que es muy importante localizar la toma de decisiones, tanto en relación con la propiedad social como con la protección del medio ambiente. Y es verdad, ¿no? Ignorarlo podría conducirnos a cometer errores graves en la toma de decisiones. Ok. No sé si alguien tenga un comentario más para poder seguir avanzando con el desarrollo de este tema, ¿no? Ok. Es necesario conocer en dónde estamos parados, ¿no? De entrada. ¿Por qué es necesario conocerlo? ¿O por qué tenemos que, o por qué estoy tomando este camino tan diverso de plantear números, de plantear lugares y de plantear enfoques, ¿no? Por una sencilla razón, y creo que es a la que no hemos llegado todavía. ¿Qué sucede con las personas que eran propietarias, o mejor dicho, tenedoras de esa propiedad? ¿Realmente en dónde las dejamos? ¿Qué mecanismos de defensa tienen? La situación del México actual deja en un estado muy precario a lo que es nuestra gente de campo. Y digo nuestra gente porque realmente la mayoría de nosotros, no sé, desconozco la situación particular de cada uno de ustedes, pues tenemos un antecedente o un origen que si bien podemos ser o pueden ser nacidos ustedes en la ciudad de Puebla o en la ciudad de otro estado que ustedes gusten y manden, pues no menos cierto es que nuestros orígenes son pues agrícolas incluso, o sea, son orígenes de gente que trabajó. Nosotros conocemos o podemos haber escuchado en algún punto de un abuelo, de un tío, de un primo, de un tatarabuelo, que se la partía o se partía pues toda su persona en el campo y buscando una oportunidad de desarrollo para su familia. Realmente nosotros comprendemos los alcances de lo que significa la propiedad para una persona. Cuando yo hago referencia a sabemos en dónde estamos parados o cuál es la propiedad que tenemos en nuestro hogar, yo lo que busco es que nosotros pensemos realmente más allá de la construcción de una casa o sobre la instauración de un fraccionamiento. Quiero que pensemos realmente desde, si es necesario, desde incluso una época revolucionaria. Realmente, ¿cuántas personas tuvieron que morir? ¿Cuántas personas tuvieron que sufrir para que a día de hoy nosotros tengamos garantizado un derecho a la propiedad, ¿no? Realmente este derecho a la propiedad anexo a otro cúmulo de derechos que no tenemos a día de hoy. Me es necesario ir respondiendo estas preguntas para que todos entremos en materia, dado que cuando digo, ¿cuál es el origen de la propiedad? En muchos fraccionamientos de la ciudad de Puebla, y esto es algo que podemos consultar en el PINA, que es el Padrón Histórico de Núcleos Agrarios, nos vamos a percatar que están situados sobre propiedad social. Y como tip rápido para ubicar cuáles son esas propiedades que están situadas en propiedad irregular, todo lo que es periférico ecológico de la ciudad de Puebla para afuera es muy probablemente propiedad social que no ha sido regularizada. ¿Y cuál es el problema que va a generar el día de mañana? Incertidumbre jurídica y documental, dado que existe el trazado de un derecho, de un dominio de manera irregular, cuando no está ni siquiera asignado o delimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no hay un documento fundatorio que diga Juan Pérez o Francisco Muñoz es el dueño de una superficie. Ahora bien, partiendo en el supuesto de en dónde transitamos, es con relación a qué vías de comunicación ocupamos. A lo mejor nosotros, como profesionistas, desarrollamos nuestras actividades en la ciudad de Puebla o en otra ciudad y atravesamos diferentes partes de municipios, ¿no? O partes del municipio, pero realmente sabemos cuál es el procedimiento y qué es lo que se tuvo que llevar para poder tener una vía de comunicación, una carretera, un aeropuerto o incluso un puerto, pues realmente es ahí donde está el detalle, ¿no? Diría Cantinflas en algún punto, ¿no? Y si no lo dijo alguien más. Pero es importante partir de esto. Ahora bien, ¿a dónde nos gusta vacacionar? Y de manera muy rápida, si alguien me dice su lugar, podríamos también abordar un poco más esta charla. El campo. Por ejemplo, La respuesta general es el campo. Iván, Sí, te Iván. escuchamos. ¿qué tal? No, pues me adhiero a las consideraciones de Daniel. Hostias. Bueno, comprender que el campo o incluso lugares de tranquilidad, pues la gran mayoría, con lo que les comenté, la proporción de superficie que existe en México, pues es propiedad social realmente, ¿no?
Pongo yo otros ejemplos, los pueblos mágicos que a muchos les gustan, pues a mí únicamente para irme a dormir un rato, pues en la gran mayoría es propiedad social. ¿Y de qué manera se está regulando y protegiendo a las personas que tienen esa propiedad social? Ahora bien, entrando de una manera en la que tengamos un diálogo más amplio, me gustaría saber su opinión de lo que sucede en instituciones como lo es RAN con el personal tan nefasto que existe exactamente en Puebla, con relación a qué derechos se vulneran y de qué manera nosotros como abogados, ya sea postulantes, investigadores o en su caso operadores del derecho, podemos apoyar a estas personas. Pues yo te he escuchado hablar a Pues ti. Hay que hacer algo con este orden de participación. Ok, va Dani. Puta madre. Perverso. Yo te he escuchado hablar a ti acerca de las largas esperas, los largos obstáculos burocráticos, que por cierto, la Suprema Corte, no, no es cierto, no fue la Suprema Corte, fue un tribunal colegiado, sacó un criterio recientemente acerca de una interpretación del derecho humano. Si no me equivoco, eh, la interpretación dice que se tienen que eliminar los obstáculos burocráticos que no sean estrictamente necesarios, ¿no? Y las largas esperas. Está muy interesante el criterio. Ahora, yo te he escuchado hablar a ti acerca de todos estos obstáculos que enfrentan los sujetos agrarios para acceder a sus derechos y además estoy consciente de que uno de ellos es precisamente ese monopolio del conocimiento jurídico que ejercemos los operadores jurídicos, ¿no? Básicamente el lenguaje del derecho bloquea el acceso de las personas a lo que legalmente les corresponde, ¿no? O constitucionalmente les corresponde. Creo que ese es una de las principales problemáticas que tenemos que enfrentar hoy en día en ese campo. Concuerdo totalmente. Y digo, más allá de un obstáculo que sea propio de la materia, es un obstáculo que como operadores tenemos con relación a las personas, ¿no? Digo, al abogado es mamón por naturaleza. Y es mamón en el sentido de que busca compartir o establecer un diálogo a través de tecnicismos que muchas veces ni siquiera el mismo abogado comprende, ¿no? ¿Y qué esperamos de cuando, como abogado, como profesionista de cualquier otra rama, establecemos una comunicación con alguien que desconoce la materia, ¿no? Y mayor aún con personas como lo son campesinos, ejidatarios, avecindados, que no es por denostar o por situarlos o hacer un comentario peyorativo, pero son personas que realmente, dada su condición social, pues difícilmente pudieron acceder a un nivel académico como el que nosotros podríamos tener, ¿no? Ese es uno de los canales más complejos, pero a la vez simples, que únicamente al ser personas que, repito, mamonas, pues generamos con relación a estos individuos, ¿no? Qué fácil sería establecer un canal de diálogo con palabras simples, como bien lo refería el magistrado Aldo en su charla que tuvimos en diciembre. En lugar de decir de cuyos, podemos decir pues la persona que se murió, ¿no? Y se acabó la bronca. Aquí el detalle también parte desde una estructura que tenemos desde la educación que nos imparte la universidad. Y muy penosamente en la misma universidad pública nos genera un obstáculo de comunicación, nos genera una idea errónea de cómo poder compartir el diálogo y el conocimiento que tenemos o lo poco que comprendemos con personas, ¿no? Realmente aquí también vamos a comprender otra situación. Nosotros como abogados al día de hoy, la gran mayoría nos están formando para tener un canal de comunicación con personas con un nivel académico similar o cercano al que nosotros pudiéramos tener, cuando es un error. El abogado o los profesionistas en general deben de también tener dentro de su mapa curricular o dentro de las materias, como lo sería técnicas de litigación, que me parece que también imparte la Benemérita, pues realmente una manera viable de poder establecer canales efectivos con personas que no tienen al alcance pues nuestra forma de hablar, ¿no? Y mucho más con aquellas personas en una situación de vulnerabilidad, llámese niñas, niños y adolescentes,
mujeres o adultos mayores y indudablemente sujetos de derecho agrario. Concuerdo totalmente con esa opinión, Dani, y creo que también pues debemos ampliar un poco más, ¿no? Eh, Igual creo que hay un comentario o Iván está ahí esperando para poder entrar al diálogo y pues creo que sería pertinente también escucharlo. Gracias, Francisco. Sí, considero que actualmente se están observando, perdón, una serie de obligaciones que incluso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha especificado en diversas resoluciones. La que en este momento me viene a la mente es el caso de la asociación LACA-ONAT contra Argentina. En esa resolución se planteó también una problemática sobre estos trámites, ¿no? O estos procedimientos que si bien están previstos de forma, pues están previstos formalmente, en la práctica resultan o hacen nugatorios, ¿no? Los derechos, por ejemplo, a la documentación, de acceso a la información o de acceso también sí, a la documentación en materia de propiedad social. Pues, ahí la Corte Interamericana eh, consideró que en este estado, que el estado argentino había inobservado, perdón, una serie de obligaciones como dotar a estas personas de mecanismos para la garantización de su propiedad social, la garantía de su propiedad social. Y me parece que el caso de México puede ser también un caso que pueda ser materia de discusión, ¿no? Todo el tema de la documentación en materia de propiedad social es algo que está saliéndose de control y que es necesario que se implementen, como tú bien lo estableces, una especie de protección a través de políticas, ¿no? O a través de mecanismos en los cuales se dote en este caso al RAN, de la infraestructura, de todos los recursos humanos suficientes para poder garantizar el acceso al derecho a la propiedad a través de la documentación de los sujetos de derecho agrario. Creo que sí es muy importante. Vale, pues sí, sí, esa opinión es bastante buena. Realmente comprender, ¿no? Los alcances y lo que tenemos que establecer con relación a la protección de los derechos de estas personas. Asimismo, pues me gustaría conocer el punto de vista del compañero Héctor con relación a lo que abordamos y en caso de que no, pues plantear ya la finalización de este tema a través de una reflexión que tengo para ustedes. Claro, Francisco, con mucho gusto. Espero que se me escuche completamente. Eh, pues básicamente yo quedo sorprendido y muy agradecido de que me hayas puesto a reflexionar precisamente sobre lo propio, los bienes con los que cuenta a lo mejor mi familia, igualmente mi casa, su casa, comparto esa tercera posición, como decía Iván, refiriéndose a Daniel, yo también, igualmente parece ser que Infonavit es así como se adquirió la propiedad donde mi familia pudo establecerse. Y en este caso, sobre todo también pensar, ¿no? ¿Dónde está uno parado? Tanto cuando uno vacaciona, bueno, la propia escuela, esa donde tú nos referías. Nunca me deparé por pensar precisamente de qué iba la propiedad de la universidad, pero pues ahora que lo comentas y sobre todo que abordas no solamente en la extensión de estos lugares, sino también de cómo se quedan en estado de indefensión algunas personas, sobre todo el campesino, nuestro campesino, es materia, como dice igualmente el compañero Iván, tema de discusión y de estudio eh, pues no solamente ya a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Me quedo básicamente corto en este comentario, pues estuve saliendo y entrando de la discusión, pero bastante, digo, aplaudible y muy buena tu intervención. Entonces, esto sería todo por mi parte y pues te dejo continuar. Chale. Se quedó corto. Bien. Les voy a compartir un poco de la persona que es Francisco o de la imagen que es
este seudónimo que realmente yo me he planteado, el agroconstitucionalista. Francisco es una persona que proviene de una familia campesina. Soy originario de una comunidad del sur del estado de Puebla, que pues su fuente de trabajo pues, es el campo. De ahí creo que nace un poco lo que es el amor por esta materia, pero también a la par la pasión y la necesidad de poder aportar algo a las personas. ¿Por qué hago referencia a conocemos el tipo de propiedad que estamos parados, conocemos por dónde transitamos, cuál es nuestro lugar para vacacionar? Por una sencilla razón. Yo quiero que, al menos si en esta charla no se pudo abordar o generar un diálogo más controversial del que esperaba yo, al menos poder generar una reflexión tanto ustedes como para los oyentes. Hay que recordar siempre nuestros orígenes. Y nuestros orígenes no son de un antecedente rico, digamos, burgués, sino que la mayoría de nuestros antecedentes, o digo, sin afán de ofender a los presentes o a los que pudieran escuchar este podcast, son antecedentes humildes, son antecedentes que provienen del esfuerzo de las personas o de varios grupos de personas. Y quienes estamos aquí o quienes pueden escuchar el post o quienes van egresando de las universidades, son ese resultado del esfuerzo de esas personas. ¿Y qué tiene que ver esto con la propiedad social? Repito, en México, o regresando un poco al tema del filósofo, nosotros somos la sociedad de bronce. Esta sociedad de bronce que algunos buscan convertirse en sociedad de oro, o algunos están transmutando a la sociedad de plata, tiene, tiene un precedente de esfuerzo, lucha y valor que necesitamos tener siempre muy presentes. ¿Por qué? Llegando a una etapa de conocimiento, perdemos totalmente la esencia de lo que es el esfuerzo de estas personas y nos enfocamos y desatendemos lo que la misma sociedad o que la misma familia nos pudo ofertar. La propiedad social en México, en específico con una familia, es el alma, es la vida y es la muerte incluso de diversas personas. Como bien ha dicho su servidor, soy de una comunidad, soy de un ejido, orgullosamente de Escape de Lagunillas, Checra Puebla, y yo comprendo incluso el sufrimiento de las personas y yo veo día con día cómo diversas familias se sitúan en un estado de violación de derechos, de vulneración a su dignidad, que realmente no es compartida por muchas personas. Y el agroconstitucionalista, más allá de ser una marca personal que contemple una consultoría jurídica, lo que sería agroconstitucionalismo MX, es un canal para poder expresar lo que nuestros sujetos de derecho agrario, nuestras familias, nuestros trabajadores no pueden hacerlo. Realmente, si en algún punto soy funado por hacer un comentario bastante tajante y directo en contra de ciertos servidores e instituciones, pues a mí me vale realmente. Yo no estoy aquí para dar gusto y al contrario, yo estoy aquí para generar un diálogo y si es necesario para incomodar a aquellas personas que tienen el poder y que realmente no pueden, o mejor dicho, a través de sus omisiones, pues transgreden la esfera jurídica de las personas. Compañeros, nosotros pisamos día con día diferente tipo de propiedad y es necesario comprender, dado nuestras actividades profesionales, académicas y personales, en dónde estamos parados, dado que de ahí parte la problemática y es necesario prepararnos, tener personas que puedan conocer y sobre todo poder compartir y poder ser empáticos con aquellos que realmente no tienen no por una cuestión de soberbia, sino por una cuestión de una afortunada o desafortunada realidad social, nuestro nivel académico. Espero que todos aquellos que puedan escuchar este podcast sean empáticos con la situación de todas las personas que día con día sufren en instituciones, y RAN es una de ellas, o sea, pero no es la única, que sufren, que se demoran y que incluso llegan a tener pues un menoscabo a esta dignidad que tanto defendemos
como abogados, lo que buscamos defender, y compartirlo, hacerlo público, empezar a tomar conciencia y no pasar o no dejar pasar por desapercibido pues la situación que viven nuestros campesinos, en específico nuestros sujetos de derecho agrario. Increíble, Francisco. Te agradezco tus comentarios. Si me lo permiten, voy a apagar el micrófono tantito. Necesito ir al baño. Y regreso y reanudamos el podcast y continuamos con el último tema, ¿les parece? Perfecto, Dani. Ahorita que estaban comentando de lo de derecho agrario, ¿tú alguna vez has leído el cuento de Juan Rulfo de Nos han dado la tierra, estimado Francisco? Ando en eso. Fíjate que ahorita que compré apenas, creo que ahí viene, ese Llano en Llamas. Ajá, exacto. Creo que eso es una serie que viene con una serie de cuentos. Creo que ahí viene Cuentos. o sea, te estoy sincero, lo he ojeado, pero se me hizo interesante porque, digo, de entrada su portada es curiosa, ¿no? Un Ah, zapatista, o yo aludo que es un zapatista o un revolucionario, y cuando yo tengo ese recuerdo de un revolucionario se me viene inmediatamente, pues, el reparto de tierras. claro. Y hojeando realmente el libro, te soy sincero, no lo he leído, pero hojeándolo, me percato que tiene mucho que ver con la tenencia de la tierra en México. Mm, Y de sí, hecho, híjole, o sea, es de las pocas lecturas, o sea, repito, no lo he leído, pero que creo que puede hacer énfasis en un contexto social sobre reparto de tierras. exacto. Sí, es una lectura bastante, pues, porque es un cuento muy cortito, o sea, creo que es como de máximo 5 o 6 páginas, y en efecto narra, ¿no? La situación del abandono, ¿no? Del sector campesino, ¿no? Hablan de un llano, o sea, nos dieron todo Eh, este llano, pero pues pinche llano está todo vacío, no Está de la llueve, verga, no, no hay ni madres. Sí, y mira, sí, aquí está, lo acabo de comprar yo. sí, 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 y obviamente con esta forma de narrar, ¿no? De Juan Rulfo, que es muy apegada a la forma de hablar de los mexicanos, ¿no? O sea, tiene muchos modismos, es muy, muy interesante leerlo, ¿no? Y pensar que fue durante mucho tiempo una persona que estuvo pues en la burocracia, ¿no? O sea, Juan Rulfo sobrevivió gracias a hacer, creo que algo ay, no recuerdo, creo que era algo de la Secretaría de Relaciones Exteriores o algo así, pero Ok. tenía un muy, muy presente como el sentimiento de la clase campesina. Estaría muy interesante. Diles que no me maten también es un libro. Creo que también está ahí, ¿no? En el Llano en Llamas. También está muy, muy Creo que padre. sí, o La sea, de vienen Nos han muchos dado la realmente. tierra. Ujú. Sí, 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 es lo que le estaba comentando, que cuando él comenta todo esto, no sé, como que me viene mucho la idea de Rulfo, ¿no? Nos han dado la tierra, ¿no? El llano grande, ¿no? Que es grande, pero está todo seco, nadie le presta atención. Y fíjate que eso tiene relación con la materia. O sea, no sé si ustedes les tocó en la universidad o no sé si ustedes se han preguntado el por qué en algunos estados hay parcelas más grandes y en otros más pequeñas. O bueno, dejando de lado del concepto de parcela, el concepto de superficies, por qué unas personas tienen más y otras menos, ¿no? Digo, se me hizo interesante eso. O sea, yo leí una síntesis hace tiempo y digo, pues tiene razón, ¿no? O sea, un campesino de Chihuahua va a decir que chingas va a ser como un chingo de tierra, aquí no se producen ni las iguanas, ¿no? Tengo madrar de piedras y en lugar de producir agave, maíz, uno se produce pura pinche tabique, piedra, ¿no? Pero pues esto tiene un fundamento constitucional y un fundamento legal que viene establecido en la ley agraria y obviamente en el 27 constitucional. No sé si viene como por el párrafo sexto. A lo mejor ahí sí les quedó mal, o sea, no lo tengo muy presente. Pero palabras más, palabras menos, nos indica que existen diferentes tipos de tierra. Y cuando digo diferentes tipos de tierra, no trato de establecer la conceptualización de parcela, uso común y asentamiento humano, no, sino diferentes tipos de tierra por cuanto hace a su fin. En este caso existe tierra de agostadero, tierra, lo que son tepetates, la tierra negra, que pues es, bueno, así le dice mucha gente,
que es la tierra que produce bastante bien, la tierra incluso de lo que son las playas, y dices, ah, chinga, ¿cómo se va a repartir esa tierra, no? Digo, yo parto también de una premisa de lo que establece Platón con relación a la justicia social, de, ok, mientras todos estén bien, palabras más, palabras menos, mientras todos estén contentos, no hay pedo, ¿no? O sea, ahora sí que esa es una manera de resumir, o de la que yo puedo resumir esa parte, ¿no? Pero al momento de hacer un reparto de tierras, repito, no es lo mismo un campesino de Chihuahua a un campesino de Puebla. En Puebla obviamente tenemos recursos naturales más diversos. De ahí que podemos encontrar en Puebla, por ejemplo, 2 hectáreas por parcela y en Chihuahua podemos encontrar 10 hectáreas. Porque la ley agraria nos establece que cuando hay tierra mala, que sería de agostadero o tepetate, pues dale más tierra, ¿no? O sea, incluso también hay que ver en dónde se ubica esa tierra, si se ubica en lugares de riego, si se ubica en lugares de temporal, ¿no? Que el temporal, para quienes no lo conozcan, pues es el lugar donde llueve una vez al año, ¿no? Obviamente no es lo mismo, no es la misma producción en una parcela de Puebla que tiene acceso a lo que es el agua, a riego, que pueda a lo mejor producirte 2 veces al año maíz, ¿no? O tres, si es que le quieres meter un chingo de abono y herbicidas, ¿no? A la tierra que produciría en Chihuahua, donde necesitarías 10 o 15 hectáreas para producir al menos lo de una cosecha de maíz en 2 hectáreas de Puebla, o ni se diga para la producción, para el mantenimiento de una vaca. En Tabasco, y esto es un ejemplo, o sea, no viene así totalmente la ley, ¿no? Pero en Tabasco, para poder mantener una cabeza de ganado, una vaca, necesitas 1 hectárea. En cambio, en Chihuahua necesitas 10 o 30 hectáreas, ¿no? O sea, esa manera de discrepancia o de medir lo que es la superficie o de dotar la superficie, y que también se recaba en este cuento de Juan Rulfo, pues tiene un porqué y realmente, pues es interesante, ¿no? Es interesante cómo la tierra puede generar la producción económica o en su caso, pues puede matar una población por la inexistencia pues de condiciones para el sustento de una familia. ¿Qué otra cosa que a mí se me viene a mí a la mente abordando ahorita sobre la tierra es definir qué es una parcela? Y una parcela, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia de la segunda sala, en la cual habla sobre la indivisibilidad de la parcela, es una unidad de dotación económica que entendemos, o yo lo entiendo o lo defino como una superficie para el sustento de la familia, el cual, pues anteriormente, ahí sí espero no me deje mentir, pues nosotros vemos también que las familias de 1990 para abajo tenían chingo de hijos, no tenían unos 10 15 hijos. A mí me tocó una vez en un juicio que había una señora que tuvo como 18 hijos, ¿no? Que era un pedo repartirle esos derechos, ¿no? Pero esta manera en la que se dotan las tierras, en la que se dotan las medidas, pues son a efecto de poder contribuir y más que nada, pues sostener la alimentación de estas personas, ¿no? De ahí que, pues indudablemente, si en Tabasco, en Chiapas, en Puebla, 2, 3 hectáreas me producen 5 toneladas de maíz y llueve aparte, pues en Chihuahua necesito unas 30, 50 hectáreas en donde no llueve ni maíz para poder producir cuando menos 3 hectáreas, ¿no? Es una cuestión aquí que es interesante y que incluso si hay oportunidad más adelante de abordar esa lectura o reflexionar con ese cuento, pues sería bastante pues grato, ¿no? Poder introducir derecho agrario en una lectura, pues desde mi punto de vista y por lo que he visto, pues bastante parte o bastante eh, esencial del contexto mexicano o del contexto revolucionario mexicano. Qué interesante aproximación. En efecto, yo creo que la literatura, y particularmente la de Rulfo, nos permite aproximarnos, ¿no? Comprender mejor el contexto histórico, el contexto ideológico eh, con el que funciona el derecho, ¿no? Yo creo que de hecho es muy necesario que empecemos a estudiar el derecho a través de la literatura, ¿no? En la UNAM
existe esta materia, creo que es optativa, de Derecho y Literatura. En la UAP ya no tenemos ni latín. De hecho, hace unos días falleció el último latinista de la facultad y muchas otras materias, ¿no? Que son necesarias. Por ejemplo, en la facultad, en la facultad de la UAP no se nos enseñó sociología jurídica, ¿no? No se nos enseña a entender el entorno, no se nos enseña a entender el sentido del derecho, ni siquiera se nos enseña a pensar o sentir la justicia, ¿no? Es algo verdaderamente lamentable. Por ahí está la propuesta, si no me equivoco, el doctor García Vázquez, él había insistido en la creación de esta materia de Derecho y Literatura para la Facultad de Derecho de la UAP. Pero bueno, veremos si se da, ¿no? Am, ya que estamos tan justicieros, yo quiero recomendarles un libro muy breve y uno de los libros más hermosos que he leído, que se llama Canek. Es una especie de relato mítico acerca de la justicia, ¿no? De la justicia en ese contexto mexicano, ¿no? De las personas más directamente conectadas con la tierra, ¿no? Bien, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? Sí, Pues de Daniel. mi parte Adelante. sí, sí, adelante. En parte sí. No, sí, 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 adelante, adelante. Arre, pues. La siguiente sección, la tercera sección de nuestro podcast, está dedicada a la presentación de resultados de investigación del taller permanente de investigación jurídica. Me he tomado la libertad de ser yo el primero en presentar los resultados, específicamente en torno a una investigación que he denominado Situación Jurídica de los Insectos. Es una investigación exploratoria, eso significa que no tiene hipótesis. Básicamente lo que intento responder es ¿qué sabemos acerca de la situación jurídica de los insectos? Y para que no parezca que es un salto abrupto, quiero decir que está íntimamente conectado el tema con los dos temas anteriores del podcast, ¿no? Primero está muy conectado con el tema de la justicia, porque la justicia ha adquirido una nueva dimensión, ¿no? En este momento de la historia humana, que tiene la particularidad de estar al borde, o de hecho ya estar dentro de una crisis de la Tierra, ¿no? Una crisis ecológica. ¿Qué significa la crisis ecológica? Que estamos acercándonos a los límites de crecimiento, estamos acercándonos a los límites de recuperación de la Tierra. Hemos superado la velocidad de recuperación de la Tierra y eso significa que, pues, sí, estamos al borde de agotar nuestros recursos, ¿no? Nuestras posibilidades de existencia, de supervivencia. Esto además se da en un contexto social específico que, que se conoce como sociedad de masas, ¿no? El proceso típicamente capitalista de extracción, producción, consumo, ¿no? Un ciclo metabólico que no se detiene, que daña radicalmente al planeta y que además se sostiene a partir de una división social del trabajo, de la riqueza y del poder, que coloca en desventaja a sectores muy, muy específicos, ¿no? Coloca específicamente en desventaja al agro, por ejemplo, y a la clase obrera. Y bueno, de entre todos esos bienes y personas que estamos afectando, yo quise elegir un sector más o menos ignorado, ¿no? Tanto ignorado a nivel científico, es decir, como objeto de conocimiento, como ignorado a nivel político y jurídico, es decir, en la toma de decisiones, ¿no? En parte, sí, porque no los comprendemos, ¿no? Y este sector, pues, son los insectos. Y la analogía, que puede ser un poco grotesca, ¿no? La analogía acerca de los no vistos, acerca de los aplastados, acerca de aquellos hacia quienes sentimos un rechazo casi natural, me parece muy adecuada a este momento, ¿no? A estas discusiones que hemos estado teniendo a lo largo del podcast.
una analogía triste, claro. Bien, sobre los resultados, bueno, más bien los avances, ¿no? Porque no es una investigación terminada, de hecho pienso que todavía demore mucho más. Eh, pero algunas cosas interesantes que han ido surgiendo en la investigación son, por ejemplo, que yo tenía que establecer qué tiene de importante, qué tiene de necesario, qué tiene de interesante incluso investigar acerca de la situación jurídica de los insectos. Y entonces se me ocurre basarme en este lenguaje específico de la ecología, ¿no? Determina la función de los organismos dentro de un sistema específico y entonces algunas de esas funciones las denomina servicios, ¿no? Todavía es el lenguaje que se utiliza, servicios, ¿no? Eh, los insectos pueden ser los, puede ser el grupo, es en realidad un subfilo, puede ser el subfilo más abundante de los animales sobre el planeta, de entre los animales, ¿no? Y sin embargo también son de los grupos de especies menos conocidos, ¿no? Y que menos relevancia tienen en la toma de decisiones políticas y jurídicas. De ahí la necesidad de estudiarlos, de ahí la necesidad de entenderlos y de ahí la necesidad de que específicamente los juristas voltemos a verlos, ¿no? Eh, además está mi afición personal, no sé si habrán notado que me gustan los bichos. Eh, entonces, la primera parte de la investigación gira en torno a cuáles son los servicios ecológicos de los insectos y surgen cosas muy interesantes, ¿no? Los insectos son reguladores. Los insectos funcionan para controlar plagas, para controlar poblaciones de plantas, para controlar poblaciones de otros insectos. Estos son los llamados servicios de regulación, ¿no? Los insectos son indicadores, nos dicen cuál es la salud ecosistémica, ¿no? Por ejemplo, muchas especies de odonatos se utilizan para identificar la salud de los cuerpos de agua, ¿no? Las lagunas, los ríos. Proporcionan servicios de soporte. Eh, ayudan a completar los ciclos, por ejemplo, los ciclos de reproducción de las plantas, ¿no? A través de la polinización. Esto además tiene consecuencias directas en el nivel de productividad agronómica, ¿no? De ahí que, por ejemplo, la crisis de las abejas, y bueno, nos interesan mucho las abejas porque son muy simpáticas, ¿no? Pero en realidad no son el único insecto polinizador, no son el único animal polinizador, y creemos que son los más importantes, pero yo pienso que es más bien porque es uno de los insectos más investigados. En fin, la crisis de las abejas nos preocupa precisamente por eso, ¿no? Porque si el declive poblacional de las abejas alcanza un cierto punto, podría haber pérdidas millonarias, dejar en situación de hambruna a países enteros. La necesidad de controlar, de manejar, de apoyar la población de abejas, entonces se convierte en una preocupación política, económica y jurídica inmediata. Proporcionan servicios culturales, ayudan a comprender mejor el entorno, por ejemplo, a través de los indicadores, y además tienen relevancia como símbolos, tienen relevancia, por ejemplo, como alimentos, ¿no? En México tenemos una tradición entomofágica bastante extensa. Y nos relacionamos con los insectos de distintas maneras, a veces es algo discreto. En Puebla no es tan conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos este símbolo casi nacional, ¿no? Si necesitan buscar un símbolo que en verdad abarque a todo el país, está el chapulín. El chapulín es probablemente el único símbolo nacional de gran alcance, el chapulín y el nopal, ¿no? Porque lo hay en todas partes, es un insecto extraordinario, es sumamente resistente, ha resistido la extensión de la mancha urbana. Tu compa, a ver, tu compa el chapulín. Bien, bueno, a ver, esta investigación arroja algunos datos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, qué insectos nos proporcionan servicios culturales además del chapulín? Pues está la mariposa cuatro espejos, ¿no? La mariposa cuatro espejos deja un capullo
muy bonito, muy grande, muy resistente, que diversas poblaciones indígenas, incluyendo poblaciones yaquis, recolectan estos capullos y los utilizan para hacer los tenábaris, que son estos como calcetines, ¿no? De cascabeles que se utilizan en la danza del venado, ¿no? Y están íntimamente relacionadas estas mariposas en el norte del país con un tipo de árbol protegido en Estados Unidos, pero no protegido en México, que es un árbol muy relevante para la salud, o sea, es un árbol central para la existencia de un cierto tipo de ecosistema en todo el norte del país y parte de Estados Unidos. Tenemos en el sur al maquech, ¿no? Este escarabajo que las mujeres pintan e incrustan joyerías porque forma parte de un mito, de una leyenda, de una especie de concepción mágica acerca del amor, ¿no? Es muy interesante, todos estos datos son muy interesantes y creo que son datos que los abogados bueno, los juristas tendríamos que conocer mejor para incentivar la toma de decisiones en ciertos sentidos, ¿no? ¿Qué otros datos interesantes se revelan? Resulta que la protección específica de insectos no está tan extendida en el mundo. No hay mucha regulación acerca de especies concretas. En México tenemos la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, que tiene, si no me equivoco, actualmente tiene 9 especies de insectos protegidas. 9 de alrededor de 16 que el IUCN aconsejó a México que protegiera. Ninguna de esas 16 está protegida, sino otras 9. Y esas 9, por cierto, a iniciativa de la comunidad científica. Y esto está muy bien, o sea, está muy bien que la iniciativa científica haya logrado este nivel de soluciones jurídicas, ¿no? Pero faltan, ¿no? Estamos hablando de que existen millones de especies de insectos y de que hay datos que aunque no permiten establecer que se esté dando una crisis de los insectos, sí hay datos que nos permiten establecer que hay una crisis de biodiversidad y hay una crisis ecológica que podría afectar directamente y de forma catastrófica a la población de insectos. Ahora bien, ¿por qué protegerlos? Si tratamos de escapar al argumento antropocéntrico, ¿no? Al argumento de qué servicios nos prestan los insectos, tal vez habría que pensar acerca de su valor intrínseco, ¿no? Que esto me parece complicado, pero yo creo que si las personas no logramos valorar a los insectos, es porque no los comprendemos, es porque no los vemos, ¿no? No los volteamos a ver. De ahí que considere esta investigación de suma relevancia, ¿no? Podría tener consecuencias específicas en el derecho ambiental, ¿no? Podría tener consecuencias en la toma de decisiones locales, ¿no? Mi investigación es exploratoria e intento abarcar toda la situación jurídica en el mundo, pero yo creo que lo que hay que hacer es irla localizando poco a poco. Ya, ¿alguien sabe cuánto tiempo llevo hablando? Entonces, lo que yo propongo, por ejemplo, en específico en Puebla, es la protección del sistema de cerros de Amalucan, ¿no? Hace tiempo leí y por desgracia, más bien por distracción, no guardé la fuente, que la historia hidrográfica de Puebla, acerca de cómo llegan los primeros colonizadores a Puebla y desvían los ríos y tratan de desecar las lagunas y tratan de desecar los pantanos, alteran de tal manera los ecosistemas poblanos que en el sistema de cerros de Amalucan y un poco más al sur se multiplica la población de especies de insectos. Ahora, les contaba hace rato que este sistema de cerros está compuesto básicamente de ejidos y zonas federales, ¿no?
Yo considero que un buen proyecto de gestión de insectos que podría ayudar a conocerlos mejor, a incentivar su protección y además a protegerlos y además a mejorar el estado general del ecosistema de encino, porque actualmente es un bosque de encino, aunque hace mucho tiempo fue un bosque de coníferas. eh, eh, podríamos, podríamos incidir en todo eso con un solo proyecto a través de los mecanismos que nos proporciona el derecho ambiental, ¿no? Como podría ser la formación de una unidad de manejo ambiental. Yo tengo el sueño de iniciar una unidad de manejo ambiental aquí en el sistema de cerros de Amalucan, ¿no? Salvar el cerro de la Calera, como me han contado que proclamaba el poeta Víctor Toledo, ¿no? Hay muchos otros datos interesantes que surgen. Solo por no dejar, y porque a mí me apasiona bastante, quiero contarles que también en la revisión de los antecedentes, ustedes sabrán que durante el medievo se celebraron muchos juicios contra animales en el marco del derecho canónico, ¿no? Se celebraron juicios contra animales, contra piedras, contra cadáveres. Y entre esos animales están varias especies de insectos, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención y lo que me parece muy relevante de este fenómeno histórico, cultural, es que esta discusión para mí un poco sin sentido acerca de si los animales pueden o no ser sujetos de derechos, si pueden o no ser sujetos morales, la historia demuestra que no es imposible, ¿no? Que no es imposible considerarlos sujetos de un régimen específico de derecho, ¿no? Ya sea que los consideremos sujetos de derechos o personas o no, no importa, ¿no? La razón de ser de estos juicios, es decir, la razón por la que se les consideraba personas para el sistema jurídico canónico, era que eran criaturas de Dios, ¿no? Por lo tanto, estaban sujetas también al derecho canónico, estaban sujetas al derecho divino, ¿no? En la actualidad no gozamos de un sistema de pensamiento como ese, pero no es imposible construirlo. De hecho, Iván y yo trabajamos en un artículo acerca de estos argumentos, ¿no? Que se podrían utilizar en el razonamiento constitucional mexicano actual para constituir un régimen específico para los animales, ¿no? Un régimen de derechos. En términos teóricos, la verdad es que decir derechos y decir protección de bienes no es, no tiene una diferencia esencial, ¿no? Pero bueno, quisiera escuchar sus opiniones. Logré conectar los temas, logré conectar nuestras tres secciones. ¿Qué les parece si establecemos un orden? Vamos a pedirle primero a Francisco que intervenga. Por eso digo que a Iván. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, en efecto, Dani, te felicito por el tema que nos estás brindando, porque sí es un tema muy poco estudiado. La verdad es que la protección jurídica de los insectos eh, es un tema que apuesto a que muy pocos, ¿no? Se han planteado, sobre todo porque en efecto es muy difícil desprenderse, ¿no? Del pensamiento antropocéntrico, ¿no? Porque creo que sí es un sector que ha estado vulnerable durante mucho tiempo y que si se ha volteado a ver a este tipo de sectores, únicamente se ha hecho en función del beneficio, ¿no? Que representan para el ser humano, como tú bien lo estableces, ¿no? Creo que se ha elaborado mucho sobre temas como las abejas, ¿no? En atención a sus funciones de polinización. No obstante, pues hay todo un sector que se ve desprotegido en función también, ¿no? De que es connatural que pueda representar peligro, ¿no? Para la especie humana. Y no sé cuál consideres tú que pueda ser el tratamiento de este tipo de especies que no representen beneficio para el ser humano. O sea, ¿consideras que tenemos que desprendernos de este pensamiento antropocéntrico y dotarlos entonces de una protección jurídica? Sinceramente, yo creo que no hay forma de pensar en el valor de los animales o de la biodiversidad o sí, de la biodiversidad en general, del medio ambiente, que no sea antropocéntrica.
Esa es mi opinión. Lo que creo es que la discusión acerca de si es antropocéntrico o no es antropocéntrico carece de sentido. Lo que creo es que hay una selección de intereses. Esa es la verdadera discusión que debemos tener. ¿Cuáles son los intereses que queremos proteger a través del manejo de la biodiversidad? Específicamente nuestros intereses económicos, entonces sí, vamos a salvar a la abeja cuanto antes. Pero yo creo, recordarás, Iván, que tú que estuviste en mi defensa de tesis, yo planteo una especie de categoría que tomo de Hannah Arendt, que es mundo, ¿no? Y el mundo está compuesto de cosas que hacemos los seres humanos y cosas que ya estaban ahí cuando nosotros llegamos, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de valorización es decisional, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es decidir, ¿no? Qué tiene valor y qué no tiene valor. Cuando decidimos qué tiene valor, entonces lo colocamos en el mundo, en eso que está entre los seres humanos y que media nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, ¿no? Precisamente a eso es a lo que me refiero, ¿no? Con la importancia, con destacar la importancia de los insectos. Lo que yo quiero es construir la importancia de los insectos. Quiero convencerlos de que son importantes. Ahora bien, el, hay un científico, un entomólogo que se apellida Melik, que critica el concepto de biodiversidad, ¿no? Porque el concepto de biodiversidad dice todos los insectos, todos los animales, todas las plantas son igualmente valiosas y por lo tanto merecen protección. Y entonces deja de establecer criterios a partir de los cuales vamos a elegir qué proteger. Y entonces tenemos proyectos para salvar animales, animales grandes, animales vistosos, animales que nos gustan y nos causan ternura. Por ejemplo, tenemos muchos rescatistas de perros. Creo que en la actualidad hay más personas protectoras de perros que de derechos humanos. Y, y no estamos basándonos en ningún criterio, ¿no? Para decidir quién tiene que ser protegido, quién no tiene que ser protegido, porque es evidente que no podemos protegerlo todo al mismo tiempo ni de la misma manera. Específicamente los insectos están insertos en sistemas ecológicos muy complejos. La mayoría, por ejemplo, están siendo afectados por prácticas agrarias. Al menos la mitad de las especies en un nivel de riesgo de acuerdo con la IUCN, están siendo afectados por las prácticas agrarias. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos de producir? ¿Dejamos de utilizar insecticidas para que se cubran de plagas y dañen la capacidad la capacidad agroalimentaria? Cada especie requiere un estudio específico para determinar cómo se le va a proteger y para determinar por qué, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo no creo que debamos huir del antropocentrismo. Lo que yo creo es que debemos decidir qué es lo que tiene valor, ¿no? Incluso yo sometería esta cuestión a la pregunta de, en verdad lo que queremos es sostener el crecimiento. Además, ese es un objetivo imposible, ¿no? Esto se ha dicho desde hace muchos años. El crecimiento no es sostenible. No hay desarrollo sostenible. Entonces, es muy complicado, ¿no? Vamos, quiero ejemplificarlo con, Sí, con claro, alguna porque, especie. exacto, exacto. Porque, por ejemplo, podríamos advertir, no sé, ¿no? El depredador, bueno, alguno de los depredadores principales de especies que para nosotros representan un beneficio, ¿no? Pongamos, no sé, las avispas en el caso de las abejas, ¿no? Estaría justificado estaría justificado que nosotros, pues sí, incurramos en una especie de eliminación de este tipo de especies en aras de proteger a las abejas porque son una especie que nos resulta más benéfica a nosotros. Por ejemplo, ese podría ser un planteamiento de qué momentos tenemos que preferir, ¿no? La protección de una especie sobre otra.
No sé tú qué opines. Es correcto, sí, no podríamos decir, no podríamos escapar en ese caso del antropocentrismo, ¿no? Y decir, no, es que son igualmente valiosas. Y además el ciclo natural fue el que trajo a estas avispas invasoras, avispas cortadoras de cabezas, ¿no? Les llaman. No podríamos decirlo porque no nos conviene, ¿no? Además está comprobadísimo que el 60% de las crisis ecosistémicas específicas está ocasionada por la llegada de especies invasoras, ¿no? Entonces, en la medida en la que queramos conservar los ecosistemas tal y como ya son, lo que tenemos que hacer es evitar las, la existencia de especies invasoras, reducir la invasión de especies. Y esto significa, por ejemplo, incrementar los controles en el tránsito humano, ¿no? Vuelve el problema, este es un problema muy peculiar de la ecología y problemas a los que nos tenemos que enfrentar específicamente en el pensamiento jurídico, ecológico, que es de qué manera a veces va a entrar en conflicto nuestra noción de los valores en sí mismos, de los valores flotantes y nuestra, incluso los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos, y la necesidad concreta y específica, ¿no? Por ejemplo, está este artículo icónico de Thomas Harding, ¿no? Acerca de la tragedia de los comunes, ¿no? ¿En qué medida proteger el bien común me va a autorizar a impedirles a sus titulares acceder a ese bien común, ¿no? Y lo mismo ocurriría en este tema de los insectos, ¿no? Puedo reducir el nivel de tránsito humano para llevarlo a un nivel sostenible, para reducir el tráfico de especies, etcétera. Hay una, hay un artículo divulgativo, no me puedo acordar de la autora, que se titula Hay que detener a los insectos en la frontera, ¿no? Y habla precisamente de esto, ¿no? De cómo los vamos a controlar, cómo vamos a evitarlo, ¿no? En qué medida, por ejemplo, esa podría ser una medida jurídica específica de control de insectos para la protección de ecosistemas, ¿no? Los insectos tienen además esta peculiaridad que con frecuencia no solo son objetos que necesitamos proteger o sujetos, con frecuencia también son enemigos, ¿no? Las grandes plagas de langostas, por ejemplo, son un problema serio, ¿no? En 2021, si no me equivoco, África sufrió una plaga continental de langostas que les ocasionó una crisis agroalimentaria extrema. Entonces, sí, bueno, temas muy interesantes, muy complejos, ¿no? Que hay que analizar caso por caso. Oye, Dani, con relación a lo que Dime. mencionas, creo que también podríamos aquí abordar, o mejor dicho, tiene mucha relación tu investigación con una nueva corriente del derecho agrario, que es el derecho agrario contemporáneo o conocido como derecho agrario triple A. Derecho a la agricultura, al ambiente y derecho, es derecho de la agricultura, derecho agrario de la agricultura, derecho agroambiental y derecho agroalimenticio. Y bajo esta corriente que tú señalas de la protección de estos seres, esta nueva idea del derecho agrario en específico, pues también aborda esa parte, ¿no? Al final del día, el derecho agrario contemporáneo surge cuando con los ajustes culturales de los nuevos tiempos lo impactan diversos fenómenos, ¿no? Fenómenos jurídicos, axiológicos y fácticos. Es ahí importante aquí poder señalar esto, que el derecho agrario triple A nace y está en desarrollo con relación pues a las consecuencias sociales y ambientales que tenemos, ¿no? Y una de ellas indudablemente coincido totalmente con la parte de que el campo afecta también en una parte a lo que es la misma naturaleza. El campo a través, o el nuevo campo mexicano o el nuevo campo internacional, impacta directamente a la manera en la que se producen las cosas, en la manera en la que consumimos incluso, o mejor dicho, derivado del consumo que tenemos, afecta
el tema de la producción, ¿no? Y ahí podremos situar también conceptos o premisas como lo es el derecho agroquímico, el derecho agroecológico, que esto que tiene una relación cercana al derecho obviamente ambiental, que el campo, al ser una fuente primaria de obtención de materias, pues Desde genera la que producción. esas materias se obtengan sin mediar o sin poder contemplar afectaciones a diferentes entornos, ¿no? Entre ellos los insectos, entornos y seres, como lo es el ambiente y los insectos, ¿no? Me parece de suma relevancia tu estudio y creo que te pudiera servir una investigación, un estudio que publicó la Procuraduría Agraria, que se llama Derecho Agrario Contemporáneo y Derecho Agrario Triple A, que señala lo que te vengo diciendo. O sea, esta investigación pues nos da el parteaguas de cómo el derecho agrario no es únicamente una laguna del derecho en general, ¿no? O únicamente un derivado del derecho como nos lo hemos querido enseñar, ¿no? El derecho agrario pues se compone o se apoya de diferentes ramas como lo pudieran ser las que tú has estudiado, ¿no? Creo que aquí es un trabajo interdisciplinario y que sería bastante gratificante poder abordarlo, desarrollarlo, incluso exponerlo, dado que aquí también nos va a surgir otro concepto del mismo derecho agrario y sus subramas, ¿no? Repito, el derecho agrario triple A contempla la alimentación, a la agricultura y al ambiente, ¿no? Pero algo que tú señalas, ¿de qué manera podemos incluso proteger a estos seres o a estas criaturas si no hay una regulación incluso de derechos humanos, ¿no? Si no hay una regulación en específico de derechos? Es ahí donde yo propongo el surgimiento del derecho agroconstitucional, toda vez que si nosotros buscamos en cuestiones teóricas, en cuestiones eh, académicas, no tenemos tampoco esa figura, tenemos muchísimas otras, pero descuidamos una esencia y una materia que da parte a la protección de derechos, no únicamente humanos, como lo pudiera ser a un medio ambiente sano, sino a derechos colectivos, o yo podría incluso aquí señalar derechos ambientales con relación a que, pues, dentro de nuestro vivir, no únicamente interactuamos seres humanos, sino interactuamos diferentes tipos de seres vivos, los cuales también, pues, se tienen de que atender, ¿no? Digo, indudablemente no sería hipócrita señalar que el no realizar acciones para la protección va a generar que esto pues tenga una salvación. Indudablemente el ser humano o la especie humana tiene como fin pues la subsistencia, ¿no? E indudablemente dentro de esa subsistencia pues también nos vamos a encontrar ya con el desarrollo de actividades económicas, de actividades culturales, de actividades sociales, que al final del día van de la mano con el desarrollo social, el desarrollo intelectual y el desarrollo tecnológico, pero que pues entre más se desarrolle, pues más afectación a otros entes pues va a haber, ¿no? Creo que sí sería importante poder abordar esos temas, Dani. Me parece por demás interesante tu investigación y pues ver de qué manera también se puede introducir a los particulares, a estos sujetos de derecho agrario particulares, que pues al final del día ellos no son los principales responsables de por qué se afecte este entorno, ¿no? Para mí son industrias, obviamente también tienen parte de culpa, no puedo decir que no, pero pues al final del día son como en amparo, ¿no? Ellas son las ejecutoras, no las ordenadoras. Pero pues creo que eso se podría realizar, Dani. Digo, salvo algún comentario que tengas, pues pudiéramos pues analizarlo a detalle. Hace un momento me parece que el estimado Daniel se salió un poco de la sesión, pero creo que sí compartiría mucho tu visión, Sí, sí, sí. pero creo que yo hablaría por él en el sentido de que, en efecto, como bien lo estableces, creo que es necesario este enfoque de integración de disciplinas.
Y sobre todo también creo que estaría de acuerdo porque esa es la visión que tiene Dani sobre el conocimiento. Es decir, mm, él no, no intenta discutir el tema de la especialización, pero creo que sí se dirige Daniel a tener un conocimiento de carácter integrador. Eh, sobre todo porque Daniel es una persona que comparte mucho las ideas de Edgar Morin, ¿no? El pensamiento complejo. De hecho, como él bien lo estableció en su tesis, resulta un autor con el cual él está discutiendo constantemente. Está discutiendo constantemente sobre la necesidad de que abandonemos la idea de que el conocimiento y las discusiones tienen que ser aisladas, ¿no? El derecho agrario, por ejemplo, una disciplina que se tiene que enfocar en sus temas y no tiene que meterse con otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la protección jurídica de los animales, como está planteando Daniel, eh, que nada más nos enfoquemos en la discusión sobre los animales y no discutamos nada de derecho agrario. Creo que es muy importante la aportación que haces, porque en efecto, y aquí Daniel ya estará con nosotros, Daniel tiene esta visión, ¿no? Sobre el pensamiento complejo y la visión de integración del conocimiento. No sé si ya nos puedes escuchar, Dani. Por fin puedo oírlos. Estaba muy buena la cosa y me desconecté. No te preocupes, no te preocupes. Pues se quedaron hablando acerca de esta conexión, ¿no? Entre el derecho agrario y el derecho ambiental. Así es. Eh, básicamente para sintetizar, ¿no? Lo que estábamos comentando, pues Francisco parte de la idea de que hay una nueva concepción, ¿no? De cómo entender el derecho agrario, ¿no? Él lo denomina como el derecho agrario triple A, en donde hay disciplinas que de forma intrínseca conviven, ¿no? Con la forma de entender las instituciones del derecho agrario y que es importante integrarlo al momento de hablar de este tipo de tópicos, como por ejemplo el tema de, como tú dices, el control de especies versus la capacidad o contra la capacidad de producción, ¿no? O la capacidad alimentaria, ¿no? Que nos da todo el tema del sector agrario, ¿no? Eso es básicamente Sí, claro. aportación. Lo peculiar de estos problemas es que requieren una intervención científica, ¿no? Muy profunda, masiva. Todas las soluciones políticas a los problemas derivados del neoliberalismo requieren soluciones masivas y profundas. Pero, y particularmente, o con mucha mayor razón, los problemas relacionados con el medio ambiente. Hay una posibilidad, hay algunas posibilidades, creo yo, de mejorar la capacidad científica para incidir en la solución de estos problemas. Primero a través de la promoción de ideas, ¿no? Acerca de la importancia, acerca del valor de la biodiversidad, del medio ambiente, del mundo, de la tierra, ¿no? De, luego, a través de la reflexión, de la construcción de pensamiento, por medio del diálogo, por ejemplo, a través de espacios como este, como un podcast, ¿no? Acerca de estos problemas y sus relaciones con otros ámbitos de importancia, como el sector agrario y especialmente el sector agrario por su, por su, por ser un factor clave en este problema, ¿no? Pero también porque el sector agrario es el más aplastado e invisibilizado en la construcción de las estructuras neoliberales, ¿no? En la construcción de las estructuras de las relaciones económicas, porque son estrictamente económicas, de la actualidad, que afectan al medio ambiente, que terminan afectando al medio ambiente. La exigencia de sobreproducción que pesa sobre el agro para satisfacer las necesidades de importación de países como Estados Unidos y de la Unión Europea, eso
es una forma directa de extractivismo, de destrucción de los ecosistemas, de sobreexplotación de los suelos de países como México. Eh, Son problemas complejos que requieren abordajes locales, ¿no? De todos los niveles y necesitan abordajes inter y multidisciplinarios. A lo que yo invito, pues, es a que estudiemos, reflexionemos acerca de estos temas y que busquemos conectar, ¿no? Busquemos iniciativas, especialmente iniciativas locales, pero de escala mayor, ¿no? No dejar de usar popotes, que vaya, de algo debe servir, pero soluciones de mayor escala, soluciones políticas, que politicen, que incrementen su alcance a través de la toma colectiva de decisiones, ¿no? Esa es verdadera democracia. Y si de verdad el filósofo, el pensador, el sabedor, debe tener alguna participación en el sistema político, es esa, proponer soluciones, proponer diálogo, construir pensamiento, construir valor y movilizar a la sociedad. A eso es a lo que yo los invito y creo que es lo que establece el lazo, el hilo entre todas las secciones del podcast de hoy. ¿Les parece si vamos cerrando el programa de hoy? Adelante. Perfecto, pues en ese caso tenemos que despedirnos. El día de hoy, por problemas de conexión, no está presente Héctor, o bueno, va y viene, pero nos despedimos el agroconstitucionalista Iván Rafael y su servidor Daniel Vega. Esto fue Ars Jurídica.